Tal cual, así es. Bueno, las cifras hablan bastante, bastante por sí solas, pero vale la pena contrastarlas con las que van saliendo y todo indica que este es un fin de semana bastante clave. Yo creo que vino de perilla este fin de semana largo, vino de perilla porque la actividad baja y hoy día me contó un periodista un periodista de La Tercera que Sí. andaba reporteando, le tocó reportear por ahí en un par de municipalidades del norte a mediodía y camino a ella me decía día normal, día normal. Me decía, todo abierto, gente comprando una verdulería, comprando una botillería o lo que fuera, día normal, la gente por las calles, claro, con mascarilla, Sí. pero no se notaba un gran diferenciador. Y ahí estaba el punto de lo que quiso hacer hoy el ministro. Y creo que es interesante entrar en esa materia de las medidas, ¿no? Bueno, claro, ahí fue la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien hizo una serie de anuncios de endurecimiento, claro, de la cuarentena. Y la verdad que, claro, primero que nada se cierran las fronteras, una medida que estaban pidiendo muchas personas hace ya bastante tiempo. A partir del lunes se cierran las fronteras por un mes. Lo que significa que no van a poder salir chilenos al exterior ni entrar extranjeros a Chile, salvo casos sumamente específicos como casi salvar a la nación, ponte tú. Tienes que ir a hacer un estudio como para salvar a Chile de una pandemia, por ejemplo. Cosas muy, muy específicas y es un permiso que se saca en la comisaría y que es sumamente específico. Después, bueno, y el resto no pueden salir nomás, así de simple. La gente que está, me imagino que va a haber toda una complicación, se van a tochar probablemente el aeropuerto este fin de semana, así que ojo ahí también. Después, se prohibirá también por 30 días el ingreso de extranjeros residentes y se exigirá a los choferes de camiones que ingresen por la frontera terrestre que cuenten con un PCR. Se eliminan los giros de actividades esenciales. Esto por 15 días y eso se irá evaluando su continuidad y ahí esto es una de las cosas que ha causado más polémica porque se eliminarán, por ejemplo, la venta al por menor de prendas de vestir, calzado, en comercio especializado, la venta al por mayor de perfumes, tocador, cosméticos, entre otros. Y también se restringirá la definición de bienes esenciales de uso doméstico. La definición actual son aquellos bienes que tienen por fin ser utilizados o consumidos por las personas dentro del domicilio y aquellos necesarios para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del mismo. Ahora, bueno, cambia la definición, se hace más estricta, también se limitan los productos comercializados y también las personas consideradas esenciales. Vamos a hablar luego de eso porque la UDI reaccionó Sí. muy en contra de esta restricción. Pero ya tenemos al teléfono a nuestro invitado de hoy. Se trata de Tomás Pérez Acle, que es un invitado permanente. Tenemos que agradecerle al subdirector de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna. Hola Matías, gracias por la invitación. Bueno, siempre partimos preguntando de general a particular, pero lo general en este caso ya está más que dicho. Todo, no sé si por todos entendidos, pero la información está entregada, momento muy crítico, muy difícil y la pregunta, entiendo que fuiste tú el que señalaste que el propio informe de COVID que dice que el sistema hospitalario no resiste un fin de semana largo con alta movilidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este nivel de casi límite? Claro. Mira, yo creo que lo importante es tener claro cuál es la situación actual. Déjame partir un poco atrás, que creo que es súper importante. Nosotros como científicos lo que hacemos es mirar el informe epidemiológico, porque si bien es cierto, todos los días se dan a conocer cifras. Estas cifras siempre tienen algún grado de error, no porque haya algún dolo entre medio, hay que entender eso, sino porque se producen en un contexto de pandemia, con mucha saturación del sistema. Son los mismos médicos a veces que están salvando vidas los que reportan los fallecimientos, los sistemas están saturados desde el punto de vista de la cantidad de exámenes, etcétera. Entonces nosotros miramos el informe epidemiológico que tiene por detrás el trabajo muy arduo, muy preciso y muy profesional del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información de Salud. Dicho esto, entonces, en base a ese informe epidemiológico, hoy día lo que nosotros reconocemos es que hay del orden de 51.000 infectados activos en el país. Esa es la cifra del último informe epidemiológico. Y por lo tanto tenemos que comparar lo que ocurrió en junio. En junio del año pasado ese número era 41.000. Resulta que hoy día estamos haciendo
prácticamente 4 veces los exámenes que hacíamos en junio. Por lo tanto, nosotros podemos corregir esta cifra y calcular lo que llamamos el número de infectados activos probables. Si hacemos eso, por un cálculo que está súper bien establecido, publicado científicamente, muy validado, no lo inventamos nosotros, la cifra de hoy día son más bien del orden de 60.000 y la cifra de junio era del orden de 130.000. ¿Okay? Eso es súper importante. Por lo tanto, pareciera que estamos mejor del punto de vista de lo infectado, o menos mal, ¿no? Pero cuando miramos las camas, nos encontramos con una situación crítica en la que haces tú la referencia. Hoy día tenemos el pic de utilización de las camas UCI, 96%. Si bien es cierto, tenemos el máximo de camas totales que se ha creado a lo largo de toda la pandemia, casi 3.700 camas. Hoy día quedan solo 139 camas disponibles. Ahora, Tomás, Y- esto debiera sí, solo dale. empeorar, porque ahora estamos con 7.800 casos y las personas que están ahora en las UCI son personas que se infectaron probablemente hace 2 semanas cuando los casos eran Así es. 6.000. Así es, eso es muy cierto. Lo malo de esto, estas cifras de hoy día, es que van a ir poniendo una presión sobre el sistema sanitario cada vez mayor. Y a pesar de que el gobierno ha hecho un gran trabajo aumentando el número de camas, es fácilmente entendible que no podemos parar una pandemia que tiene un crecimiento así casi exponencial, aumentando el número de camas. Eso tiene un límite, ¿no? Nosotros lamentablemente tenemos que decir que hay cálculos que hemos presentado ya en diversas instancias, incluso en el Senado la semana pasada, donde nosotros no podemos explicar la situación actual solo por el aumento de movilidad. La única forma en que nuestros modelos nos permiten decir que hemos superado la barrera de los 7.000 infectados que tuvimos en junio del año pasado es asumiendo que hay dispersión comunitaria de las nuevas variantes. Eso ya lo dijimos nosotros hace 3 semanas atrás. Y los números lamentablemente nos dan la razón. Nosotros vemos que seguimos aumentando las cifras, estamos cerca de los 8.000, lo más probable es que mañana estemos sobre los 8.000 y capaz que el sábado incluso estemos un poco más pasados de los 8.000, ¿no? Y además vemos con mucha preocupación que la mayoría de los infectados hoy día son personas jóvenes que van entre los 20 y los 49 años. Ese mismo grupo, ese mismo segmento de población es el que está abarrotando las UCI y que lamentablemente es el que está falleciendo, cosa que no ocurrió en la primera etapa de la pandemia, lo que nos indica nuevamente Tomás, que ¿qué son las nuevas indica? variantes. Las nuevas nuevas variantes variantes son más letales en gente más joven. ¿Eso es lo que se Sí. puede inferir eso? Es como que el Mira. virus hubiese aprendido y ya como no mata a los mayores porque se están vacunando, sobreviven en los jóvenes. Bueno, no es tan así. Esto es una cuestión que ocurre naturalmente por la evolución. Aquí estamos viendo la evolución actuar en vivo y en directo. Es bien dramático eso desde ese punto de vista. Es la evolución golpeándonos, pegándonos mazazos todos los días, producto de nuestra desidia como humanos, porque tenemos situaciones tan graves como por ejemplo la de Brasil, donde en la ciudad de Manaus, después de que se infectó más del 76% de la población, muy importante esto, nuevamente publicado con antecedentes fehacientes, lo que estoy diciendo, 76% de la población infectada con la variante anterior, en la cual se supone que ya debieron haber alcanzado la inmunidad manada, aparece esta nueva variante que llamamos P1, y que es la más grave de todas las variantes que están circulando hoy día en el mundo, porque tiene todo lo malo de la variante británica y todo lo malo de la variante sudafricana, pudiendo escapar del control del sistema inmune. Ahora, Tomás Pérez Acle es biólogo, director de la Fundación Ciencia y Vida. También, y me acota un auditor a quien le agradezco el dato, en los jóvenes se está pegando más fuerte porque también en los jóvenes es donde hay menos vacunación. Eso es una buena noticia dentro de todo lo malo, es que tenemos vacunas y las vacunas están haciendo efecto. Sí, efectivamente nosotros también vemos esto, también lo hemos señalado un par de veces, en la cual, además de ver un corrimiento desde del número de nuevos infectados hacia los más jóvenes que abarrotan las UCI y que fallecen, vemos también una declinación en la participación de las UCI de las personas mayores de 60 años, que calza más o menos bien después del orden de 7 a 10 días del inicio de la vacunación en ese segmento. Estas son buenas noticias, porque si esto es cierto, entonces estaríamos viendo actuar a las vacunas en vivo y en directo nuevamente, alejando a las personas que tienen sobre 60 años de las UCI. ¿Okay? Es cierto que hay otras hipótesis que pueden ser también evaluadas, a lo mejor gente que es más responsable, que se cuida más, que sale menos, pero, por ejemplo, tenemos el caso de este hogar de ancianos, que se infectó prácticamente todo el hogar de ancianos, más de 40 personas, y solo falleció la persona que no tenía la vacuna. Sí. Ahí está, hay una demostración fehaciente de sus resultados.
Sí, es una maravilla, la suerte. Oye, con esto, con los modelos que ustedes hacen y que pueden hacer las proyecciones, y considerando, por ejemplo, que todas estas medidas restrictivas que se impusieron hoy se siguieran y la gente fuera súper responsable, y el proceso de vacunación como va avanzando de manera bastante bien, por lo que sabemos, ¿cuándo debiéramos estar cerca del pic? ¿Es posible establecerlo o no? Mira, es la pregunta relevante quizás hoy día, porque si queremos saber cuánto más aguanta el sistema de UCI, de camas UCI, aumentándose la disponibilidad, va a depender de cuántos infectados sigamos teniendo. Ya llevamos en una segunda semana sobre 7.000, pues podría ser que a lo mejor estemos llegando al pic. Es muy difícil saber. Lo que yo te puedo decir es que, a partir de nuestro estudio, lo que podemos decir es que nuevamente la única forma de superar este umbral es asumiendo que las nuevas variantes están dispersándose. Entonces la pregunta es qué tan relevante son las nuevas variantes en la población. ¿Qué tanto de los nuevos infectados corresponden a las nuevas variantes? No lo sabemos. La vigilancia genómica, que es muy importante, recién está partiendo de manera masiva, se está haciendo, pero por el minuto se está haciendo para responder la pregunta si están o no están presentes, pero no en qué porcentaje de la población. Y ahí el Ministerio de Ciencia va a contar con el apoyo de nosotros, los científicos y científicas, de la universidad y los centros de investigación, para poner a disposición los sistemas de secuenciación. Y esperamos que de aquí a un par de semanas esto esté andando. Pero por el minuto no lo sabemos. Entonces, si nosotros suponemos que se comporta en Chile como se comportó en Inglaterra, como se comportó en Brasil, después de más o menos 60 o 70 días que aparecen estas nuevas variantes, empiezan a dispersarse comunitariamente, tomar control de la población desde el punto de vista de la infección. Se vuelven las más prevalentes. Si eso es cierto, y todo eso lo metemos en nuestro juguera matemática, que es nuestro modelo, nosotros podríamos estimar un número de infectados del orden de, y esto ya lo hemos dicho también varias veces, del orden de 10.000 o a 12.000 nuevos infectados diarios al pic. ¿Cuándo llegaría ese pic? Difícil saberlo. Ojalá estemos equivocados. Ojalá me llamen de aquí a un tiempo más y me digan, oye Tomás, estuviste equivocado en tu modelo. Yo feliz, ¿no? Espectacular equivocarme. Pero si no es el caso, estaríamos nosotros pensando que de aquí a fines de abril podríamos estar viendo el pic de la infección. Fíjate que mientras nos hablabas tú de los jóvenes, yo me metí a hacer el mismo ejercicio de ayer de mirar cómo está la composición etaria en las camas UCI. Y busqué el lunes, por ponerle cualquier cifra, y si el lunes, sabemos que el segmento más complicado ha sido ya el último rato, 60 a 69, o sea, menores de 70 años, considerablemente más bajo estaba el 50-59, que tenía 709 casos. Hoy día, el último dato, lo empatan. Es decir, el 50-59 está ya al pelo, que igual que al 70, ya podríamos decir que del 50 a 70 años es el segmento etario más complicado, pero por lejos. Fíjense, perdón, es que el dato es muy impresionante, porque quizás porque yo estoy en ese segmento etario de los 50, pero mayores de 70, ustedes son más jóvenes, pero mayores de 70 años, hay 390 personas en la UCI, 390 personas, y mayores de entre 50 y 59 hay 755. Voy a decir el doble, estirando las cifras, pero el doble de personas de 50 y tantos versus 70 y tantos. Entonces, claramente el escenario es súper inesperado, súper raro, o sea, que requiere una explicación muy profunda. Claro, y la explicación, perdón, Matías, es inevitablemente las nuevas variantes. No hay otra forma de explicar esto que no sean las nuevas variantes. Porque es cierto que las vacunas están funcionando sobre el segmento de 60 años, pero cuando vemos que estamos desplazándonos rápidamente hacia el segmento incluso más bajo, de 20 a 49 años, la única explicación son las nuevas variantes. Ahora, Tomás, si este pic, que ojalá no se cumpla, se da a fines de abril, estamos hablando de 12.000 casos, para la fecha que se está conversando para elecciones vamos a estar en el pic de camas. Claro, muy buen punto, y bueno lo mencionas, porque aquí hay un retraso. Este retraso que estimamos nosotros entre 11 a 14 días depende de varios elementos, de cuando una persona se infecta, cuando empiezan los primeros síntomas, cuando se hace el examen, cuando recibe el PCR positivo y cuando lamentablemente entra en... Se agrava, claro. Se agrava y entra en la UCI. Todo eso son más o menos 14 días. Por lo tanto, si el pic lo tenemos a fines de abril, al momento en que estemos en las elecciones, probablemente vamos a estar entonces enfrentando un número muy alto de utilización de camas, ¿no? Por lo tanto, establece una situación muy difícil. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos hoy día, y es muy importante entender eso,
por mucho que apretemos hoy día, tal como lo hicieron las autoridades, están apretando muy fuerte y probablemente podrían apretar más, y ojalá lo hicieran, el efecto no lo vamos a ver sino hasta dentro de 2 semanas. Ay, así están las cosas. Ayer escuchaba a la señora, no recuerdo el nombre lamentablemente, la señora de la CDC de Estados Unidos, doña, se me va el nombre en este momento, en Estados Unidos, esta es como la institución que ve las enfermedades, en fin, señalaba que hasta ahora habría información de que las personas vacunadas, no es terminante, porque nada es terminante todavía, porque todos los procesos están muy en marcha, ¿no es cierto? Terminante van a ser los estudios en 10 años más probablemente. Pero decía que las personas vacunadas ni se contagian ni transmiten, que esa es la última información que tenían ellos ahí en Estados Unidos. ¿Tú has sabido algo? ¿Has leído algún paper de eso? Sí, absolutamente. Ellos se refieren principalmente, hay que entender que la vacuna que están utilizando de mayor medida en Estados Unidos no es la vacuna Sinovac, ¿no? Son la Johnson & Johnson, la AstraZeneca, la Pfizer la van a aprobar ahora, probablemente muy luego, para empezar a inocularla, ¿no? Estas vacunas, que son vacunas que están basadas en material genético del virus, que hacen que nuestras células produzcan una pequeña proteína del virus, un pedacito del virus, de ninguna manera producen el virus completo, ni nos mutan, ni nos convierten en antenas 5G, por lo demás, ¿cierto? Entonces, estas vacunas son capaces de evitar la infección, porque las vacunas tienen 2 efectos principales. Los inmunólogos van a tratar porque hay un tercero, pero son 2 los principales. Uno es evitar la infección y el segundo es evitar la enfermedad grave. Las vacunas basadas en material genético, ¿cierto? mRNA, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, tienen una alta protección contra la infección, incluso contra nuevas variantes, ¿cierto? Eso fue reportado hoy día, lamentablemente solo por un comunicado de prensa, pero uno tiende a pensar que estas empresas son muy serias hoy día en esta situación particularmente y que cualquier deslindo se lo van a perdonar. Claro. Se juegan muchísimo, ¿cierto? Protegerían entonces en gran medida de la infección, y como protegen de la infección, protegen del desarrollo de una enfermedad grave. La Sinovac, por otro lado, tiene una protección del orden del 50% frente a la variante anterior, ¿cierto?, contra la infección, y una protección de más del 90% frente al desarrollo de la enfermedad grave. Contra las nuevas variantes, hay un reporte que fue publicado hace poco por el Instituto Butantan, que lamentablemente, diríamos nosotros, son casos esporádicos. ¿Qué son casos esporádicos? Pueden ser cientos de casos, pero mientras no hay un análisis estadístico profundo, los científicos le vamos a poner todavía casos esporádicos. Sin embargo, estos casos esporádicos demuestran, o sugieren, mejor dicho, que a pesar de que la vacuna Sinovac no es capaz de proteger contra la infección de las nuevas variantes, particularmente de la P1, que es la más grave de todas, ¿no?, sí todavía es capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Y esas son buenas noticias, particularmente para nuestro país. Tomás, una pregunta, que bueno que me acordaste de las 5G y todas esas cosas que se andan diciendo, ¿no? Que nosotros nos reímos y que hacemos un poco de humor con... Pero la verdad que hay gente que cree esa historia, po. Y hay gente que cree que le están inoculando 5G con la vacuna china y que le están... Y unos radares. Y que, claro, y yo me he metido por curiosidad periodística a los foros y a los medios de comunicación que los hay. En España hay uno, de gente que te está todo el rato diciendo que esto es una pandemia, no una pandemia, que esto es todo, lo has escuchado, ¿cierto? Que todo esto es chiste, todo esto es una gran locura porque la ONU está intentando hacer no sé qué, en fin. Ahora, la economía. Yo conversaba con una persona y le decía, mire, la discusión, porque son científicos también, son biólogos, son químicos, son médicos, y la discusión a mí me queda grande cuando discuten y dan sus razones. ¿Qué le pasa a un biólogo? ¿Qué le pasa a una persona como tú cuando escucha la argumentación de estas personas al decir que todo esto es un fraude? Las vacunas, en la epidemia, todo es mentira, todo está armado. ¿Cómo se puede responder? Porque ellos dicen que los que están tratando de pelear con el COVID no quieren dialogar. Les cierran la posibilidad de hacer un debate serio. ¿Cómo lo ven ustedes en el mundo científico esto? Bueno, en lo personal me encantaría participar de debates. Trato de participar lo que más puedo a través de las redes sociales, pero las redes es muy difícil debatir a través de las redes sociales, ¿no? A ver, muchos de los argumentos que se escriben tienen que ver con el uso de palabras que parecen inteligentes, sacadas del vocabulario científico, claro. Puestas de una manera que lo que hacen es confundir a la persona que escucha y para todo esto como parece científico, y además cada vez que citan
algún argumento dicen, bueno, un estudio científico demostró, pero distinto es el debate científico real, donde uno para ir a presentar evidencia, para presentar un argumento tiene que presentar la evidencia, y la evidencia no es, un artículo lo dijo, sino, bueno, este artículo que os vemos acá, como podemos ver en este gráfico, demuestra que tal cosa. Hoy día lo que sabemos es que este es un virus que, zoonótico diríamos nosotros, es un virus que viene de los animales, por una razón que no entendemos, porque eso todavía no está claro, a pesar de la investigación de la OMS, salta de los animales, que en este caso de los murciélagos, que son su reservorio natural, a los humanos, y a los humanos se dispersa de manera muy rápida, porque nosotros no tenemos una inmunidad natural contra este virus. Esto ha pasado muchas veces, y va a seguir pasando. Los virus son partículas que contienen información genética, genómica, que se mueven entre los seres vivos y que utilizan a los seres vivos para replicarse. Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando mientras exista vida en la Tierra, ¿no? Entonces, si reconocemos eso, entonces lo que nos tenemos que preguntar no es por qué pasó esto, sino cuáles son los aprendizajes que esto nos está entregando para poder enfrentar las nuevas pandemias que van a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo. Ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, con resultados muy dramáticos, va a seguir ocurriendo. Y a mi juicio, lo importante es primero hacer oídos sordos de este tipo de argumentos, combatirlos con todo lo que se pueda, porque no podemos permitir que esta gente tome tribuna, porque siempre hay alguien que les va a creer. Y segundo, tener aprendizajes, identificar los aprendizajes para las nuevas pandemias, porque esto va a seguir pasando. ¿Tú estarías dispuesto a debatir con un biólogo, con un científico que crea que todo esto es fraude? Sí, no tengo ningún inconveniente, ya lo he hecho. Digamos. No, pero Ahora, porque no en Twitter, porque Twitter son 140 caracteres, hacer un live, hacer una cosa con dos personas y que digan, a ver, y para que la gente escuche, porque yo creo que está entrando mucha gente, no, tampoco tanto, pero es bueno que esto se aclare. La verdad científica se tiene que imponer. Sí, por cierto. Mira, eso es un argumento, un elemento que se discute también entre los científicos, si en realidad vale la pena darle tribuna a estas personas. Claro, como los antivacunas, pues también hay toda una discusión ahí. Eso hay argumentos a favor como en contra, pero mira, lo importante hoy día es que reconozcamos la verdad científica, los argumentos están sobre la mesa, hay investigación científica muy acabada, falta todavía que conozcamos bastante más, particularmente del nivel de protección de las nuevas vacunas. La evidencia apunta a que sí nos protegen. Por lo tanto, el llamado hoy día es a vacunarse, no tenerle miedo a las vacunas. Las vacunas han demostrado que son efectivas. Citamos el caso del hogar anciano, vemos el descenso en las personas de mayor edad que no están entrando a las UCI, pero aún así hay que entender de que la vacuna no nos protege de la infección y por lo tanto los números van a seguir creciendo a pesar de que sigamos vacunando y ojalá la autoridad de salud tomen en cuenta esta información, no solamente la que doy yo, sino varios expertos y expertas que están tratando de apoyar esto, y que aceleren el proceso de vacunación lo más rápido que puedan. Vacunemos fines de semana, reclutemos gente, hay un montón de gente que puede vacunar, bioquímicos, biotecnólogos, tecnólogos médicos, vacunar no es tan difícil. Enfermeras retiradas, mi jefa. Enfermeras retiradas, sí. Claro. Vacunemos ojalá a toda la población objetivo, sobre los 18 años, ojalá tratar de vacunar a todo el mundo, eso sería lo ideal. Oye, Rochelle Walensky es la mujer que es directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la que hablaba sobre este descubrimiento que se está haciendo de que las personas vacunadas ni se pueden infectar, ni pueden, ni se infectan ni infectan a otros una vez que están vacunados. Tomás Pérez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que Tomás. estén muy bien. Hasta luego. Chao. Son las 7:43 y estás en Duna. Nada personal.